Apártate de mi camino. 5 años después, el CEO rechazó a su ex y encontró 2 pequeñas con sus ojos. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder de la maternidad feroz, revienta ese botón de me gusta y suscríbete. Estás a punto de presenciar una poderosa historia de traición y un difícil camino hacia la redención. Déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que este CEO se merece una segunda oportunidad? El enganche impactante. No te interpongas. Ania Rivas nunca imaginó que una sola frase podría cambiar todo el curso de su vida. Sin embargo, mientras estaba de pie en la oficina privada de Darío Esteves, rodeada de granito pulido y paredes de cristal que exhibían la ciudad que él gobernaba, sintió que el aire a su alrededor se volvía frío, afilado y despiadado. Su presencia una vez la hizo sentir segura, adorada, elegida. Pero ahora el hombre que amaba la miraba como si fuera una inconveniencia que bloqueaba el camino hacia su futuro impecable. Él era la viva imagen del éxito. Cabello oscuro perfectamente peinado, un traje costoso hecho a medida y ojos marrones que generalmente ardían con ambición, pero que hoy no albergaban más que irritación e impaciencia. Ella había ensayado todas las formas posibles de contarle la verdad que crecía dentro de ella. Una verdad que había llevado sola durante semanas mientras reunía el coraje para hablar. 2 latidos pequeños e inocentes, llenos de posibilidad, palpitaban debajo del suyo. Apretó sus dedos temblorosos contra su vientre, como si el toque pudiera prestarle fuerza. Quería imaginar su emoción, la conmoción seguida de la alegría, la forma en que sonreiría y la atraería a sus brazos mientras le susurraba que todo estaría bien. En cambio, su fantasía se hizo añicos antes de que pudiera abrir la boca. «No te interpongas en mi camino. Me voy a casar con otra persona». Su voz era baja, pero viciosa en su carácter definitivo. Una declaración destinada a atravesar cualquier esperanza que le quedara. No gritó. No mostró ira. Su indiferencia era peor que la crueldad. Ania parpadeó, sintiendo que su corazón se fracturaba, con una intensidad que juró que todo el edificio debió haber escuchado. Lo miró fijamente, buscando incluso un atisbo de calidez, una señal de que este era un momento del que se arrepentiría, de que todavía recordaba las noches que compartieron, sus risas, la forma en que una vez la miró como si ella fuera la única persona que realmente lo entendía. En cambio, lo vio alcanzar su chaqueta con tranquila confianza, como si no acabara de destruir la vida que se formaba dentro de ella. Dio un paso hacia él, sus labios entreabiertos, lista para decir la verdad, que podría salvarlos a ambos de un sufrimiento futuro. Sin embargo, las palabras se congelaron en su lengua cuando él levantó ligeramente una mano, ya descartándola como si no fuera más que un error que deseaba borrar. Sus ojos se movieron de ella a su calendario en el escritorio, su próxima reunión, su próxima conquista en el mundo del poder y la riqueza. En ese momento, se dio cuenta de que él no la veía en absoluto. Ella era invisible en la historia que él eligió vivir. La herida fue tan intensa que casi le robó el aliento. Su visión se nubló por las lágrimas, que se negó a dejar caer. Aquí no, no delante de él. El orgullo era el único escudo que le quedaba. Ania enderezó los hombros, envolvió sus temblorosos brazos fuertemente alrededor de sí misma y obligó a sus piernas a moverse. Caminó hacia la puerta con tanta gracia como pudo, negándose a desmoronarse hasta que estuviera lejos de su mirada. Se detuvo por una fracción de segundo, esperando, anhelando, rezando para que él pronunciara su nombre. Él no lo hizo. Salió al pasillo
y solo entonces las lágrimas se derramaron, calientes e incontrolables. El mundo fuera de su oficina siguió girando como si nada hubiera pasado, como si su corazón no estuviera destrozado detrás de esas puertas cerradas. Se apresuró hacia la salida, una mano todavía cubriendo protectoramente su vientre. Les susurró una disculpa a las pequeñas vidas que crecían dentro de ella, prometiéndoles en silencio que los amaría lo suficiente por los tres, que lucharía para darles un futuro, incluso si su padre decidía no conocerlos. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaron a través de sus lágrimas, convirtiendo el mundo en una mancha de sueños brillantes y distantes. Se sintió completamente sola, aterrada sin medida, pero se negó a dejar que el miedo ganara. Anya se secó la cara ásperamente con el dorso de la mano. Tomó una respiración profunda que sabía a dolor y resolución, y siguió caminando. Cada paso lejos de Darío se sintió como una batalla contra la gravedad, pero también como un paso hacia algo que aún no entendía. No le rogaría que se quedara. No le diría que llevaba a sus hijos. No permitiría que su frialdad la definiera a ella o a las hermosas vidas dentro de ella. Él había elegido su camino. Ahora ella elegiría el suyo, incluso si tenía que construirlo con manos temblorosas y un corazón sostenido solo por el amor feroz y la esperanza. Esa noche se acurrucó sola, con los brazos protectores alrededor de su vientre, escuchando el ritmo silencioso dentro de ella. Le recordó que no estaba realmente sola. 2 pequeños milagros la necesitaban, y ella les daría todo lo que tenía, incluso los pedazos rotos de su corazón, para asegurarse de que nunca sintieran lo que ella sentía ahora. El futuro parecía oscuro e incierto, pero Anya prometió a sus hijos que lo sobreviviría, sin importar el costo. Pregunta interactiva. ¿Crees que Anya tomó la decisión correcta al no contarle a Darío sobre los gemelos, o debería haber arriesgado su ira por el bien de que los niños conocieran a su padre? ¿Cuál sería tu primer movimiento si fueras Anya? Dinos tus pensamientos en los comentarios. 2 niñas gemelas y un ancla única. El embarazo no se suponía que se sintiera como una batalla. Sin embargo, esa etapa se convirtió cada día para Anya en una prueba de cuánto puede soportar un corazón humano antes de romperse irreparablemente. Trabajó tantas horas como su cuerpo le permitió, ocultando las náuseas matutinas detrás de una sonrisa forzada e ignorando los susurros de los compañeros de trabajo que notaban lo pálida y agotada que se había puesto. Nunca se quejó, porque en el momento en que puso su mano en su vientre en crecimiento, todo el miedo y la soledad desaparecieron brevemente, reemplazados por un amor abrumador que le dio la fuerza para seguir adelante. Encontró consuelo imaginando cómo sería su vida, visualizando 2 pequeños rostros pegados a su pecho, 2 pares de manos agarrando sus dedos, 2 razones para seguir respirando, incluso cuando la vida exigía más de lo que tenía. Las facturas médicas se acumularon más rápido de lo que podía pagarlas. Ella sacrificó comidas para ahorrar dinero, eligiendo sopa enlatada, mientras aseguraba vitaminas y nutrición adecuadas para sus hijos por nacer. Leyó todos los libros para padres que pudo pedir prestados de la biblioteca, buscando orientación para ayudarla a criar gemelos sola. Las noches eran a menudo de insomnio, no por incomodidad, sino porque el miedo le susurraba que podría fallarles. Nunca permitió que esos pensamientos persistieran. Ella respondió con la determinación de que se convertiría en todo lo que necesitaban, incluso si no tenía a nadie que la atrapara cuando cayera. El día que el médico le dijo que esperaba gemelas idénticas, Anya lloró las lágrimas que había contenido durante meses. La imagen del ultrasonido
mostraba dos bebés perfectamente formados anidados juntos, sus pequeños corazones latiendo fuertes y constantes. El médico sonrió y la felicitó, sin saber que el padre de estos niños había elegido una familia diferente incluso antes de saber que existían. Anya presionó la impresión contra su pecho una vez que estuvo sola, estudiándola como si memorizara la prueba de que el amor todavía existía en su mundo. Hizo una promesa silenciosa de que sus hijas siempre se sentirían deseadas, siempre se sentirían queridas, y que a nadie se le permitiría hacerlas dudar de su valor. Cuando Silvana y Sara nacieron, la sala de partos se llenó de caos y alegría a la vez. Anya no tenía pareja que le sostuviera la mano, ni voz tranquilizadora que le dijera que lo estaba haciendo genial. En cambio, apretó la mandíbula, gritó al techo estéril y superó cada contracción, con el conocimiento primario de que estaba luchando por las dos vidas que dependían enteramente de su fuerza. Luego, de repente, los llantos de dos recién nacidos llenaron el aire, y todo lo demás desapareció. Las enfermeras le entregaron dos milagros retorciéndose, rosados y gimiendo, y Anya sintió que su corazón se expandía hasta que le dolió. Eran más hermosas que cualquier cosa que hubiera visto, con suaves mechones de cabello castaño que ya comenzaban a aparecer, y ojos marrones grandes y curiosos que parpadeaban hacia ella con una inocencia que le oprimió el pecho. Sostenerlas por primera vez fue como volver a casa después de estar perdida durante demasiado tiempo. Las llamó Silvana y Sara, eligiendo nombres que se sentían fuertes pero dulces, nombres que esperaba que coincidieran con los futuros valientes y brillantes que quería para ellas. Incluso a través del agotamiento, incluso a través del dolor en su cuerpo y el miedo a estar sola, Anya sintió un amor tan poderoso que casi la asustó. Les susurró promesas en el cabello, diciéndoles que sería su madre, padre y protectora. Se aferraron a ella con confianza instintiva, pequeños dedos envolviendo los suyos como anclas que la impedían caer en la desesperación. La maternidad no fue fácil en los meses que siguieron. Anya aprendió rápidamente que dormir se convirtió en un lujo que rara vez se le concedía. Las noches se difuminaron en un ciclo interminable de tomas, llantos, consuelo y cambios de pañales, mientras que los días se pasaban trabajando lo suficiente para mantener la comida en la mesa. A menudo sostenía a un bebé en un brazo mientras preparaba biberones con el otro, cantando nanas a través del puro agotamiento. Sin embargo, cada pequeño hito, una primera sonrisa, una pequeña risa, la forma en que Silvana siempre buscaba la mano de Sara antes de quedarse dormida, era una recompensa mucho mayor que el descanso o la comodidad. A medida que las niñas crecían, sus personalidades florecieron como flores en luz desigual. Silvana era audaz y enérgica, siempre la primera en gatear, la primera en trepar, valiente de maneras que a veces aterraban a Anya. Sara era reflexiva y observadora. Estudiaba todo con solemne curiosidad antes de atreverse a moverse. Aunque idénticas, Anya podía distinguirlas al instante, no por el aspecto, sino por la forma en que sus almas parecían brillar de manera diferente. Las luchas financieras nunca cesaron. Anya contaba cada centavo, sacrificando ropa nueva para sí misma, saltándose citas médicas a las que debería haber asistido y negándose a pedir ayuda a nadie. El orgullo se había convertido en su armadura, pero era el bienestar de sus hijas lo que le daba la razón para seguir luchando. Creó un hogar para ellas, pequeño, imperfecto, pero lleno de calidez. Dibujos decoraban las paredes,
Juguetes blandos llenaban su dormitorio, y el apartamento se hacía eco del sonido de dos niñas pequeñas, descubriendo la felicidad en un mundo que esperaba que tuvieran menos. A veces, a altas horas de la noche, cuando las gemelas estaban dormidas y el apartamento finalmente en silencio, Anya se permitía recordar a Darío. Se acostaba despierta, preguntándose si su vida todavía estaba tan perfectamente alineada con sus ambiciones, si alguna vez sentía la ausencia de la familia que no sabía que tenía. En esas noches, el dolor regresaba, agudo e implacable, pero ella se negaba a insistir en ello por mucho tiempo, porque había aprendido la verdad más importante. Podía sobrevivir sin él. Silvana y Sara tenían 5 años ahora, brillantes y efervescentes, dos reflejos perfectos del hombre que le había dado la espalda sin dudar. Anya se aseguró de que nunca les faltara amor, incluso cuando el dinero era escaso. Las niñas prosperaron, sus risas ruidosas, sus espíritus inquebrantables y sus corazones llenos. No conocían la historia de sus orígenes, y Anya esperaba poder retrasar esa difícil verdad tanto como fuera posible. A menudo se sorprendía estudiando sus rostros, pensando que el mundo le había dado 2 razones perfectas para seguir creyendo en la belleza, incluso después del momento más feo de su vida. Y aunque aún no lo sabía, el destino se estaba preparando para poner a prueba sus miedos más oscuros y sus esperanzas más profundas nuevamente. El pasado del que tanto se esforzó por huir no había terminado con ella. Pronto se encontraría cara a cara con el hombre que una vez amó, y nada volvería a ser igual. La colisión inevitable. 5 años y 2 miradas. Darío Esteves había construido una vida que parecía perfecta desde fuera, pulida y brillante, como el horizonte reflejado en las paredes de cristal de su ático. Sin embargo, cualquiera que mirara de cerca habría visto el vacío instalándose detrás de su sonrisa confiada. Después de la boda que se suponía que aseguraría su futuro, rápidamente aprendió que un matrimonio construido sobre la conveniencia y el estatus nunca podría satisfacer un corazón desesperado por algo real, algo cálido, algo como el amor que una vez desechó. Su esposa, Serafina, era elegante, inteligente y perfectamente alineada con el mundo que él había elegido. Pero el amor nunca había sido parte de su acuerdo. Sus conversaciones eran formales, sus cenas rígidas y silenciosas, y sus toques siempre se sentían más como tratos de negocios que como afecto. Menos de 2 años después de pronunciar sus votos, firmaron los papeles de divorcio con la misma falta de emoción que caracterizó todo lo que hicieron juntos. Darío se destacó en lo único que le quedaba: el trabajo. Expandió el alcance de su empresa, cosechó premios, aumentó las ganancias y obtuvo la admiración de todos en el sector financiero. Se convenció a sí mismo de que la ambición era suficiente. Trató de creer que el vacío en su vida era simplemente el precio del éxito. Pero cada día se sentía más como si estuviera interpretando un personaje en lugar de vivir una vida. Asistía a fiestas lujosas, rodeado de personas que lo elogiaban. Sin embargo, constantemente encontraba excusas para irse temprano, alegando asuntos de negocios urgentes, aunque en realidad no podía soportar estar rodeado de risas que no le pertenecían. Ocasionalmente tenía citas, en su mayoría mujeres que lo veían como un trofeo o una oportunidad. Pero no importaba cómo le sonrieran, nunca se sintió atraído por ninguna de ellas. Trató de enterrar a Anya en los rincones más profundos de su mente, pero los recuerdos de ella surgían en los momentos más inoportunos,
negándose a desvanecerse. Recordaba su risa, genuina y libre, la forma en que arrugaba la nariz cuando intentaba no llorar, la suavidad en sus ojos cuando lo miraba, como si él fuera más que el hombre de negocios despiadado que tanto se esforzaba por ser. Se dijo a sí mismo que dejarla fue la decisión correcta, que había elegido un camino mejor, que la vida era más fácil sin el caos de la emoción. Sin embargo, el peso del arrepentimiento se hizo más pesado con los años. Aunque no podía comprender del todo por qué, a veces se imaginaba lo que habría pasado si se hubiera quedado. El pensamiento le oprimía el pecho incómodamente, así que lo apartaba y se ahogaba en el trabajo. Pero a medida que pasaron 5 años, algo en él comenzó a cambiar, lentamente y sin permiso. Se encontró observando a familias en los parques, sintiendo una punzada aguda en su corazón cuando veía a padres levantando a sus hijos, riendo en el aire. Se encontró haciendo una pausa cerca de las tiendas de juguetes, fingiendo que solo estaba revisando nuevas estrategias de marketing, mientras imaginaba en silencio qué regalos podría elegir si alguna vez tenía un hijo a quien dárselos. La idea de la familia, una vez una amenaza para todo lo que valoraba, ahora se sentía como lo único que faltaba. Un día, durante una reunión donde su equipo celebraba otro trimestre exitoso, Darío no sintió nada. Los aplausos a su alrededor, las felicitaciones, el caro champán que se servía para los brindis, todo se deslizó sobre él como ruido sin sentido. Se excusó, alejándose de su propia celebración y mirando su reflejo en las ventanas relucientes con vistas a la ciudad. Parecía poderoso, confiado, envidiable y completamente miserable. Presionó la palma de su mano contra el cristal, dándose cuenta con clara lucidez de que ya no podía reconocer a la persona que le devolvía la mirada. La soledad se volvió sofocante. Su ático, una vez un símbolo de victoria, ahora se sentía como una prisión. El silencio dentro de sus paredes se hizo más fuerte cada noche, haciéndose eco de todo lo que perdió y todo lo que nunca se permitió querer. Intentó llamar a viejos amigos, pero las conversaciones se volvieron superficiales en segundos. No tenía a nadie con quien pudiera hablar honestamente. Se preguntó si Anya todavía estaba en la misma ciudad, si había seguido adelante, si era feliz, si lo odiaba. No tenía respuestas, y el no saber lo carcomía como el hambre. No fue hasta que se vio obligado a asistir a un evento corporativo en un parque de la ciudad, una iniciativa benéfica con inversores, que el destino decidió dejar de darle tiempo para pensar. Mientras estaba de pie con socios de negocios discutiendo planes de desarrollo, el sonido de una risa despreocupada llegó desde un patio de recreo cercano. Lo ignoró al principio, pero el sonido se hizo más fuerte, más claro, imposible de pasar por alto. Se giró hacia el ruido y vio a 2 niñas pequeñas corriendo por el césped, su alegría brillante e indomable, sus brazos extendidos como pequeños pájaros que alzan el vuelo. Algo dentro de él se detuvo en seco. Se quedó mirando, incapaz de apartar la vista, porque estas 2 niñas le parecían sorprendentemente familiares. Su cabello, un rico tono castaño idéntico al suyo, rebotaba mientras corrían. Y cuando una de ellas giró la cabeza, el sol atrapó sus ojos. Marrones, profundos, expresivos, inconfundibles. Su corazón dio un doloroso vuelco cuando el reconocimiento lo golpeó con fuerza brutal. Conocía esos ojos, los había visto en el espejo toda su vida. Mientras su pulso tronaba, buscó frenéticamente a su madre, desesperado por la confirmación,
y aterrorizado por la verdad que ya sabía. Y entonces la vio. Ania, de pie a pocos metros de distancia, observando a las niñas con una sonrisa que suavizaba cada parte de su rostro. Parecía más fuerte, más radiante de lo que recordaba. Sin embargo, reconoció el cansancio que intentaba ocultar, el peso que llevaba sola. Darío sintió que su mundo entero se inclinaba. 5 años de negación, ambición y distancia emocional se derrumbaron bajo él en un solo latido. Entendió exactamente lo que había hecho, y el conocimiento casi lo hace caer de rodillas. Se había alejado del único futuro que realmente importaba, y el destino acababa de entregar el ajuste de cuentas que nunca esperó, pero que necesitaba desesperadamente. Darío se quedó inmóvil, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar, mientras observaba a las 2 niñas pequeñas, que solo podían ser sus hijas. Su corazón latía tan fuerte que se preguntó si alguien más podía escucharlo. Cada instinto que poseía le gritaba que fuera hacia ellas, que cayera de rodillas y pidiera perdón por no saber, por no estar allí, por cada momento perdido que nunca podría recuperar. Sin embargo, el miedo lo arraigó al lugar. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Ania se negaba a dejarlo acercarse a ellas? ¿Y si estas niñas lo miraban con confusión o miedo en lugar de reconocimiento y amor? Por primera vez en su vida, comprendió el terror de tener algo que perder. Ania lo notó solo después de varios segundos. Su sonrisa se desvaneció lentamente, mientras su mirada seguía la dirección de la suya. La suavidad que había iluminado su rostro momentos antes había desaparecido por completo, reemplazada por un muro de cautela rígida y viejas heridas reabriéndose en un instante. Se quedó quieta, los instintos protectores surgiendo a través de ella como un incendio forestal, y en un movimiento fluido llamó suavemente a las niñas. Ambas se giraron ante su voz e inmediatamente corrieron hacia ella, ajenas a la tormenta que se gestaba entre los adultos que una vez compartieron una conexión que alteró sus vidas. Ania se agachó para abrazarlas, un brazo alrededor de cada hija, como si las estuviera protegiendo de una amenaza. Darío finalmente encontró la fuerza para avanzar, aunque sus piernas se sentían débiles y torpes debajo de él. Las niñas lo miraron con ojos grandes y curiosos que coincidían con los suyos, sin saber cómo su existencia estaba reescribiendo todo el significado de su vida. Abrió la boca para hablar, pero se dio cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar. La disculpa alojada en su garganta se sentía demasiado pequeña para cubrir la magnitud de sus pecados. Finalmente logró susurrar, con la voz rota y desesperada. «Ania, ellas son». Sus ojos brillaron con dolor y acusación, y se enderezó a su altura, tirando de las niñas ligeramente detrás de sus piernas. «Sí», respondió ella suavemente, pero con un borde afilado que cortó directamente su pecho. «Son tuyas». Ella no gritó. No hubo una escena dramática, ni voz levantada. Fue la verdad silenciosa, lo que lo destrozó mucho más eficientemente de lo que cualquier enojo podría haberlo hecho. Darío buscó palabras, cualquier palabra, pero ninguna salió. La realidad lo aplastó como una ola, fría y pesada. Miró a las niñas de nuevo. Realmente miró. Y las similitudes eran innegables. Ambas niñas tenían sus rasgos, sus expresiones, la misma chispa en sus ojos que una vez ardió en los suyos antes de que él la sofocara bajo la ambición. Tenían 5 años, 5 años de cumpleaños que se perdió, 5 años de primeros pasos, primeras palabras, rodillas raspadas e historias
a la hora de acostarse para las que no estuvo allí. Recordó cómo sus propios padres rara vez se presentaban para él, demasiado ocupados persiguiendo sus propias carreras, y un pánico enfermo lo invadió al darse cuenta de que él había hecho mucho peor. No había estado ausente por accidente, sino por elección. Su voz era apenas audible cuando finalmente habló. ¿Por qué no me lo dijiste? No fue una acusación, aunque sonó peligrosamente cerca. Fue una súplica por una razón que sería más fácil de aceptar que la verdad que ya temía. Anya dejó escapar un aliento tembloroso, y sus dedos se tensaron protectoramente alrededor del hombro de Silvana. El día que traté de decírtelo, dejaste muy claro que yo no importaba, dijo con dolorosa calma. Te fuiste antes de que pudiera decir nada. No iba a rogar. Su voz se quebró en la última palabra, a pesar de su esfuerzo por mantenerse compuesta. Darío se estremeció como si hubiera sido golpeado. Recordó ese día ahora con claridad hiriente, sus propias palabras crueles, haciéndose eco de él como un veredicto judicial. Se había sentenciado a sí mismo a este destino mucho antes de que incluso entendiera las consecuencias. El remordimiento lo invadió violentamente, teñido de una vergüenza que lo dejó sin aliento. «Lo siento», susurró, la disculpa sonando demasiado pequeña, inadecuada para el océano de dolor que había infligido. Anya lo miró. Realmente lo miró. Y no vio al poderoso CEO que una vez amó, sino a un hombre repentinamente despojado de su certeza y arrogancia. Su expresión se suavizó solo una fracción, pero su ira todavía estaba allí, hirviendo bajo cada sílaba. «Lo siento, no cambia nada», replicó ella en voz baja. «Crecieron sin un padre. Las crié sola. No te conocen. Ni siquiera saben tu nombre». Las niñas tiraron de su ropa, sintiendo la tensión, pero sin entender su origen. Y Anya les acarició suavemente el cabello para tranquilizarlas. Darío observó ese gesto con una angustia tan aguda que casi se tambalea. Esta era una familia que nunca había conocido, un vínculo que no tenía derecho a romper, pero del que tan desesperadamente quería formar parte. Algo dentro de él cambió permanentemente en ese momento. El poder, el éxito, la riqueza. Nada de eso importaba si seguía siendo un extraño para los dos corazones, que deberían haber sido su mayor orgullo. Tragó saliva con dificultad y se obligó a hablar. Cada palabra salió con sincera crudeza. «No merezco una segunda oportunidad», admitió. «Pero te lo ruego, déjame intentarlo. Déjame conocerlas. Déjame compensar lo que pueda». Su voz se quebró con el peso de esa súplica. Nunca había rogado en su vida. El orgullo había sido su escudo, pero ahora yacía destrozado a sus pies. La expresión de Anya reflejó una tormenta emocional. Ella no era cruel, no estaba tratando de castigarlo. Simplemente estaba aterrada. Aterrada de que permitirle acercarse a sus hijas significaría arriesgar todo lo que luchó por proteger. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz un hilo frágil. «Necesito pensar en lo que es mejor para ellas». Darío asintió, aceptando incluso esa pequeña piedad como un salvavidas. Antes de que pudiera decir algo más, Silvana y Sara tiraron de las manos de Anya, queriendo volver a jugar. Anya le dio una última mirada, una llena de preguntas sin resolver y recuerdos demasiado dolorosos para volver a visitar. Luego se dio la vuelta. Darío se quedó inmóvil mientras las veía irse, sus hijas mirando hacia atrás con curiosidad por encima de sus hombros, sin saber que todo su destino se estaba reformando por su mirada. La distancia entre ellos creció con cada paso, pero Darío sintió algo nuevo y poderoso encenderse dentro de él, una determinación
que nunca había experimentado antes. No desaparecería de nuevo. No se daría por vencido esta vez. Ya había perdido 5 años. Se negaba a perder otro segundo. Por primera vez en su vida, Darío Esteves entendió lo que significaba luchar por algo que realmente importaba, y tenía la intención de luchar con todo lo que tenía. ¿Cuál crees que debería ser el primer paso concreto de Darío para ganarse la confianza de Anya? ¿Un gran gesto financiero o algo pequeño y constante? Comenta abajo. No olvides compartir y suscribirte para el próximo capítulo de su redención. Continuamos la historia con el capítulo de la redención, asegurando que el conflicto de la ambición se resuelva con un sacrificio real, ganándose la confianza. Un día a la vez. Si estás animando a Darío a que finalmente haga las cosas bien, dale a me gusta. Ganarse la confianza nunca es fácil, especialmente después de una gran traición. Mira cómo lucha por su familia y no olvides suscribirte. Darío salió del parque ese día siendo un hombre diferente al que había entrado. El mundo a su alrededor se movía como de costumbre. Los coches pasaban a toda prisa. Los niños reían. Las reuniones de negocios esperaban. Pero dentro de él, algo había cambiado tan drásticamente que se sentía como si el suelo bajo sus pies ya no le perteneciera. Todo lo que había pasado años construyendo de repente se sintió sin sentido en comparación con los 5 años de vida que se perdió con sus hijas. Regresó a su oficina, no para ahogarse en el trabajo, sino para sentarse en silencio en su escritorio, mientras la misma pregunta se repetía sin cesar en su mente. ¿Qué clase de hombre había sido para alejarse de las personas que más deberían haberle importado? Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Silvana y Sara mirándolo con inocente curiosidad, sin entender quién era. Imaginó la postura protectora de Anya, el dolor en sus ojos y el agotamiento que debió haber llevado sola durante años. La culpa lo consumió hasta que apenas pudo reconocer la versión de sí mismo de la que una vez se había sentido tan orgulloso. Comenzó a revisar viejas decisiones, recordando cada momento en que la apartó, cada llamada perdida cuando ella trató de comunicarse antes de rendirse por completo. La aplastante realización de que ella lo había intentado, y él ni siquiera había escuchado, lo golpeó de una manera que el éxito nunca había podido arreglar. Darío pasó semanas tratando de ganarse incluso la más mínima pizca de confianza de Anya. Se acercó con cuidado, respetando su distancia, enviando mensajes de texto en lugar de aparecer sin previo aviso, ofreciendo ayuda sin esperar gratitud. Al principio, Anya lo rechazó todo. Había pasado demasiadas noches demostrando que no lo necesitaba para sobrevivir. No quería que las niñas se apegaran a alguien que pudiera irse de nuevo si la vida se volvía inconveniente. Sin embargo, Darío persistió. No con arrogancia, sino con una humildad que nunca antes había conocido. Preguntó por los bocadillos favoritos de las niñas, sus pasatiempos, sus horarios. Se ofreció a ayudar con las cuotas escolares, los chequeos médicos, cualquier cosa que aligerara su carga. Anya lo puso a prueba repetidamente. Cuestionó sus intenciones. Exigió pruebas de que su participación no era un impulso fugaz alimentado por la culpa. Darío aceptó cada desafío que ella le presentó, decidido a demostrar que no solo estaba tratando de calmar su conciencia, sino que estaba listo para convertirse en padre en todos los sentidos. Lenta y cautelosamente, Anya permitió pequeñas interacciones, comenzando por que él se reuniera con las niñas en lugares públicos como parques o cafeterías, donde ella permanecía lo suficientemente cerca para intervenir si algo salía mal.
Los primeros encuentros fueron incómodos y tensos. Silvana lo miró con audacia, estudiando su rostro con la intensa curiosidad de una niña, tratando de descifrar algo complicado. Sara se quedó más cerca de Anya, agarrando su mano con fuerza, asomándose por detrás de la cadera de su madre. Darío no presionó. Se sentó en el césped, bajando a su nivel, y esperó pacientemente mientras continuaban evaluándolo. Cuando sacó un libro para colorear y crayones, Silvana se acercó con cautela, dejándose caer a su lado, como desafiándolo a seguir el ritmo de su imaginación. Darío dibujó un gato torpe, y ella se rió, el sonido tan puro que lo golpeó como la luz del sol atravesando una tormenta. Sara finalmente se unió a ellas, colocándose justo a la derecha de Darío, todavía observándolo con un corazón cauteloso. No se sintió ofendido por su vacilación. Por el contrario, admiraba su cautela, un rasgo que debió haber heredado de la resiliencia que Anya había desarrollado. Cuando terminó la reunión, las niñas le hicieron pequeños saludos con la mano, movimientos diminutos llenos de una familiaridad completamente nueva. Ese simple gesto hizo que Darío se sintiera más victorioso que firmar cualquier trato multimillonario. Los días se convirtieron en semanas, y Darío dedicó más tiempo a sus hijas, priorizándolas por encima de todo lo demás. Reajustó su horario, canceló viajes de negocios no esenciales y dejó que su asistente se encargara de reuniones que una vez exigieron toda su atención. Compró asientos elevados para su coche, llenó su teléfono con fotos que Anya le enviaba de las obras de arte de las niñas y sus expresiones tontas. Aprendió sus dibujos animados favoritos, el nombre del osito de peluche, sin el que Silvana se negaba a dormir, y la forma exacta en que a Sara le gustaba que le cepillaran el cabello. Aprendió que a Silvana le encantaba trepar y explorar, siempre corriendo un poco demasiado lejos, mientras que Sara coleccionaba pequeños tesoros como rocas y tapas de botellas que guardaba en una vieja lonchera como si fueran diamantes. Por primera vez desde su infancia, Darío se permitió reír sin contención, sentir sin vergüenza, abrir su corazón, incluso cuando el miedo le susurraba que aún podía perderlo todo. Las niñas, a pesar de su vacilación inicial, comenzaron a confiar en él en preciosos incrementos. Su aceptación de él no fue dramática ni repentina. Llegó a través de momentos cotidianos. Silvana agarrando su mano sin pensar. Sara subiéndose a su regazo durante una película. Ambas niñas llamando su nombre cuando sucedía algo emocionante y queriendo que él también lo viera. Anya observó cada interacción, su corazón dividido entre la felicidad y el pánico. Ver a Darío amar a sus hijas la hacía sentir un dolor de maneras para las que no estaba preparada. Había pasado años convenciéndose de que era suficiente, de que la maternidad soltera era una fortaleza. Pero ahora, al ver cómo se iluminaban los ojos de las niñas cuando llegaba Darío, se dio cuenta de cuánto se habían perdido, cuánto había tratado de protegerlas de querer algo que creía que nunca podrían tener. Una tarde lluviosa, después de un día particularmente emotivo, en el que las niñas rogaron a Darío que se quedara más tiempo, Anya pidió hablar. Él esperaba otro límite, otra advertencia, pero en cambio, ella dijo algo que los aterrorizó a ambos. Admitió que tenía miedo, miedo de que se fuera de nuevo, miedo de que las niñas lo amaran solo para perderlo, miedo de que ella también lo amara de nuevo y que la angustia la destruyera esta vez. Darío escuchó con el corazón completamente abierto. No se defendió. No interrumpió. No intentó justificar su pasado.
Cuando ella finalmente se quedó en silencio, preparándose para su respuesta, él extendió la mano y le dijo que no se iría. No cuando las cosas fueran difíciles, no cuando la gente lo esperara. Nunca más. Confesó que nunca había sido fuerte antes, no de verdad, porque huyó de la única persona que alguna vez lo hizo querer ser mejor. Le dijo que las niñas lo habían cambiado, que su existencia le enseñó lo que realmente significaba el amor. Anya no le creyó al instante, pero tampoco lo rechazó. Simplemente susurró que necesitaba tiempo, de la misma manera que él necesitaba perdón. Y sin dudarlo, Darío dijo que esperaría. Si tardaba meses, años o el resto de su vida, esperaría. Porque por primera vez entendió que el amor no era algo que se ganaba con el éxito o el estatus. Se construía apareciendo, una y otra vez, incluso cuando el miedo amenazaba con destrozarlo todo. Ya había perdido 5 años. No los perdería de nuevo. Pregunta interactiva. ¿Cuál crees que es el mayor error que Darío debe evitar cometer ahora mismo para solidificar la confianza de Anya? ¿Es suficiente su honestidad o necesita dar un paso concreto con respecto a su vida corporativa? Déjanos saber en los comentarios. El vínculo inquebrantable, la tormenta y el padre Darío nunca imaginó que aprender a ser padre se sentiría como entrar en un mundo completamente nuevo, donde cada emoción se magnificaba, cada error se sentía monumental y cada éxito le llenaba el pecho de una calidez que nunca había conocido. Se lanzó a la paternidad con la misma determinación que una vez reservó para los negocios. Pero esta vez, las apuestas eran mucho más personales. Rápidamente aprendió que criar a 2 niñas enérgicas de 5 años era a la vez caótico y milagroso. Una montaña rusa constante de jugo derramado, cabello enredado, risas que podían borrar el peor día y lágrimas que podían reducirlo al pánico en segundos. Rápidamente aprendió que a las niñas no les importaba su poderosa reputación o su presencia intimidante. Lo que les importaba era si se presentaba, si se tiraba al suelo en lugar de flotar sobre su mundo, si escuchaba cuando hablaban con sus voces rápidas y emocionadas sobre sueños que no tenían sentido lógico. Al principio, cada interacción se sintió como una prueba que estaba condenado a fallar. Silvana traspasaba los límites, corriendo por delante en los supermercados o trepando cualquier cosa más alta que ella, obligando a Darío a perseguirla con una urgencia frenética que hacía que los espectadores sonrieran con complicidad. Sara necesitaba tranquilidad en casi todo momento, agarrándose a su manga si los extraños se acercaban demasiado o pidiéndole que revisara el armario 3 veces antes de acostarse. Darío tuvo que aprender paciencia, una guía suave y cómo arrodillarse a la altura de los ojos para que Sara no se sintiera abrumada. Se encontró leyendo artículos para padres a las 2 de la mañana, destacando secciones sobre apoyo emocional, comunicación y trauma causado por la ausencia. Cada error pesaba mucho sobre él. La primera vez que las niñas lo llamaron papá, las palabras sonaron vacilantes, como si tuvieran miedo de decirlas libremente. Darío pasó el resto de la noche sentado en el sofá de su sala de estar, mirando en la oscuridad, abrumado por una gratitud y una culpa tan estrechamente entrelazadas que no podía separarlas. Anya observó sus esfuerzos con cautela silenciosa. La confianza no creció rápidamente para ella, pero vio cómo Darío cambiaba sus prioridades, sin dudarlo. Todas las tardes, llegaba temprano al parque
o al centro de actividades donde se encontraban, a menudo llevando sus bocadillos favoritos y saludándolas con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Celebró sus logros más pequeños como si fueran grandes victorias, aplaudiendo salvajemente cuando Silvana dominó una nueva barra para trepar y arrodillándose con orgullo cuando Sara leyó su primera oración completa de un libro para niños. Hubo momentos en que Anya lo sorprendió mirando a sus hijas con un amor tan puro y doloroso que le cortó el aliento, porque reconoció esa mirada. Era la que una vez deseó que le diera a ella. Una noche lluviosa, todo cambió de una manera que ninguno de los dos predijo. Anya le había permitido a Darío llevar a las niñas al patio de recreo solo por primera vez, queriendo fomentar el vínculo que aún estaban construyendo. Se suponía que la noche sería simple, llena de columpios y juegos de cuento de hadas. Pero una repentina tormenta de verano se acercó, trayendo fuertes truenos que aterraron a Sara. La niña se lanzó al pánico, corriendo directamente hacia los árboles oscurecidos. Silvana gritó, pero Sara estaba demasiado asustada para escuchar. Darío la persiguió con un miedo que lo destrozó más violentamente que cualquier cosa que hubiera enfrentado en el mundo de los negocios. Finalmente la alcanzó detrás de un espeso arbusto, donde estaba agachada, llorando, cubriéndose los oídos mientras el trueno retumbaba en lo alto. Se hundió de rodillas, su traje empapado por la repentina lluvia, y la envolvió en sus brazos, susurrando palabras suaves y protegiéndola de cada estruendo. No estaba tranquilo, ni sereno. Estaba aterrado, su corazón martilleando, asustado de perderla de una manera que iba mucho más allá del peligro físico. Cuando Sara finalmente lo miró con las mejillas bañadas en lágrimas y le rodeó el cuello con los brazos, Darío se dio cuenta de que la confianza no era algo que se ganaba con acciones perfectas, sino apareciendo durante los momentos desordenados y aterradores. Cuando el amor significaba quedarse incluso en la tormenta. Cuando Anya se apresuró a llegar, con el pelo pegado y el pánico visible en sus manos temblorosas, encontró a Sara acurrucada contra el pecho de Darío, mientras Silvana se aferraba a su brazo en busca de consuelo. La visión de sus hijas eligiéndolo a él como su seguridad sacudió su corazón más profundamente de lo que esperaba. Anya le dio las gracias con una voz que apenas podía mantener firme, y Darío simplemente asintió, temiendo que cualquier palabra pudiera hacer que se desmoronara. Conduciendo a casa esa noche, Anya revivió la escena en su mente una y otra vez, dándose cuenta de que él había estado allí cuando más importaba. Vio cómo sus manos todavía temblaban mucho después de que las niñas se calmaron, cómo las miraba como si fueran los tesoros más frágiles y preciosos del mundo. Una parte de ella, la parte que tanto se había esforzado por enterrar, comenzó a ablandarse de maneras que no estaba lista para admitir. Con el tiempo, Anitya aprendió a compartir responsabilidades con él. Él comenzó a ayudar con las rutinas a la hora de acostarse, leyendo historias donde su voz profunda daba vida a dragones y princesas. Sara comenzó a dormirse acurrucada a su lado, consolada por el ritmo constante de su respiración. Silvana insistió en que él la arropase en último lugar, alegando que necesitaba el abrazo más fuerte antes de acostarse. Ciertas noches, después de que las niñas soñaban tranquilamente, Anya y Darío se sentaban juntos en la sala de estar, hablando en voz baja sobre planes escolares, futuros cumpleaños y desafíos que las niñas podrían enfrentar. Esas conversaciones eran cautelosas pero íntimas, como dos personas que aprendían a confiar de nuevo en el lenguaje, sin dejar que las viejas heridas hablaran demasiado alto. Darío a menudo miraba a Anya
con una mezcla de admiración y remordimiento, viéndola no como la chica de la que se había alejado, sino como una mujer que sobrevivió a la angustia y la convirtió en el ambiente cálido y amoroso en el que prosperaban sus hijas. Se preguntó si ella sabía lo extraordinaria que era, cómo su fuerza lo humillaba todos los días. A veces ella lo sorprendía mirándola con esa expresión, y rápidamente desviaba la mirada, asustada de lo que significaba. En el fondo, ambos entendían que el camino en el que se encontraban era delicado. El dolor pasado todavía persistía como una sombra entre ellos, pero algo nuevo crecía silenciosamente debajo. Algo esperanzador, algo aterrador, algo que podría curarlo todo o destruirlos por completo. Anya todavía tenía miedo, pero también tenía una chispa de posibilidad. Darío llevaba el arrepentimiento, pero también llevaba un amor tan feroz que no dejaba lugar al abandono nunca más. Las niñas estaban aprendiendo lo que se sentía ser una familia por primera vez. Darío estaba aprendiendo lo que significaba ser digno de una. Y Anya estaba aprendiendo que sanar no significaba olvidar, sino permitirse creer en un futuro que una vez pensó imposible. Estaban cambiando juntos, lenta, dolorosa, hermosamente. La propuesta para siempre. Un nuevo comienzo. El tiempo siguió moviéndose, mezclando días en semanas a medida que la frágil estructura de la confianza se reconstruía lentamente. Pero incluso cuando Darío se convirtió en una parte constante de sus vidas, Anya llevaba un miedo que no podía silenciar. El miedo se colaba en sus pensamientos en las horas tranquilas de la noche. ¿Y si se va de nuevo? ¿Y si esto es temporal? ¿Y si las niñas le dan todo su corazón solo para verlo marcharse en el momento en que la responsabilidad se vuelve demasiado pesada? Darío entendió que siempre estaría caminando a través de un campo minado de desconfianza cuando se trataba de Anya. Cada error que cometía se sentía magnificado. Cada vacilación se convertía en un recordatorio del pasado. Buscó ayuda de maneras que una vez creyó que estaban por debajo de él. Asistió a terapia, decidido a desmantelar la armadura emocional que usó durante tanto tiempo. Desempacó su educación, donde el afecto era raro, donde el éxito equivalía al amor, donde los objetivos profesionales eran lo único que ganaba elogios. Se enfrentó a miedos que no sabía que tenía, descubriendo cuán profundamente había equiparado la vulnerabilidad con el peligro. Aprendió que abrir su corazón al amor no lo hacía débil. Cerrar el amor sí lo hacía. Mientras tanto, Anya comenzó a notar cambios sutiles en él que no podía ignorar. Nunca se perdía un día con las niñas, incluso cuando estaba enfermo o agotado. Se presentó en todas las reuniones de padres y maestros, en todos los recitales de baile y eventos deportivos, animando con la voz más fuerte de la sala. Estaba allí no solo durante las celebraciones, sino también a través de rabietas, rodillas raspadas y noches de fiebre. Siempre paciente, siempre presente, siempre aprendiendo. Una noche, después de que las niñas estuvieran acostadas, Anya encontró a Darío todavía en la sala de estar, sentado en el sofá con un libro para niños abierto en su regazo. Parecía desgarradoramente sincero y cansado, con ojeras formándose bajo sus ojos por los largos días, haciendo malabarismos con el trabajo y la paternidad. Pero también llevaba una suave satisfacción que nunca antes había visto en él. Sin pensarlo, Anya se unió a él en el sofá, dejando un espacio cómodo entre ellos, y comenzaron a hablar en voz baja. Ella confesó que cada vez que lo veía cuidar de sus hijas,
algo dentro de ella cambiaba de una manera que no podía controlar. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, dándole espacio para decir todo lo que se había tragado durante años. Cuando ella terminó, preparándose para su respuesta, él se acercó y le dijo que no se iría. No cuando las cosas fueran difíciles, no cuando la gente lo esperara. Nunca más. Confesó que nunca había sido verdaderamente fuerte hasta ahora. Le dijo que las niñas lo habían cambiado, que su existencia le enseñó lo que realmente significaba el amor. Anya no le creyó al instante, pero tampoco lo rechazó. Simplemente susurró que necesitaba tiempo, de la misma manera que él necesitaba perdón. Y sin dudarlo, Darío dijo que esperaría. Semanas después, Anya invitó a Darío a su apartamento para cenar, marcando un cambio significativo en su dinámica. Era la primera vez que las niñas veían a ambos padres sentados en la misma mesa, compartiendo comida, risas e historias como una familia que nunca se desmoronó. Mientras las niñas jugaban después de la cena, Anya y Darío se quedaron cerca del fregadero de la cocina, lavando los platos codo con codo. La simple domesticidad del momento los envolvió como una manta cálida. Anya finalmente se atrevió a decir que no quería huir más, que podía ver al hombre que era ahora y que su corazón ya no se negaba a sentir. Darío exhaló temblorosamente. El alivio inundó su expresión y le dijo que merecía felicidad y paz, y que quería pasar su vida proporcionándole ambas, si ella se lo permitía. Darío sabía que quería pasar el resto de su vida con Anya, mucho antes de reunir el coraje para expresar ese deseo con palabras. Los había perdido una vez porque eligió la comodidad sobre el coraje. No repetiría ese error ahora. Planeó su propuesta con un cuidado arraigado, no en la extravagancia, sino en el significado, queriendo que cada segundo reflejara cuánto había cambiado su corazón y cuán profundamente atesoraba la familia que se formaba a su alrededor. Le preguntó a Anya si podían llevar a las niñas al jardín del conservatorio de Central Park una cálida tarde de sábado. Un lugar lleno de caminos serpenteantes, flores brillantes y fuentes que brillaban bajo el sol. Anya estuvo de acuerdo, sin darse cuenta del anillo escondido en su bolsillo, la promesa esperando desarrollarse. Las gemelas se adelantaron, tomadas de la mano y riendo de las mariposas que revoloteaban en el aire, mientras Anya y Darío caminaban de cerca detrás, sus dedos rozándose de vez en cuando, de maneras que enviaban suaves olas de calor a través de ambos. Llegaron a un jardín aislado lleno de suaves rosas rosadas y un pequeño estanque donde los peces koi se deslizaban perezosamente a través del agua clara. Las niñas corrieron hacia el borde, señalando emocionadas a los peces, mientras Darío guiaba a Anya a un banco de madera debajo de un arco florido. Se giró para mirarla, su expresión ya no casual, sino desbordante de una emoción que ella sintió incluso antes de que él hablara. Su corazón comenzó a revolotear dentro de su pecho, sintiendo que se acercaba a algo trascendental. Darío le dijo que hubo momentos en su vida en los que creyó que el éxito requería armadura emocional, momentos en los que se convenció a sí mismo de que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Admitió que alejarse de ella había sido el mayor error que jamás cometería, uno que lo atormentó todos los días hasta que la encontró de nuevo. Dijo que conocer a sus hijas cambió toda la estructura de su alma y que le enseñaron lo que realmente significaba el amor. Amar profundamente, incluso cuando lo aterraba. Alcanzó la pequeña caja de terciopelo en su bolsillo, con las manos temblando, no por miedo al rechazo, sino por el gran peso de la esperanza que presionaba contra su corazón.
El aliento de Anya se detuvo en su garganta cuando Darío se arrodilló frente a ella. Se sintió irreal, como si el universo estuviera cosiendo todas sus piezas rotas, justo allí debajo del arco floreciente. Las gemelas se giraron para mirar. Sus ojos se abrieron con emoción, sintiendo que este momento era importante. Darío sostuvo la caja abierta, revelando un delicado anillo que brillaba como la luz del sol capturada, pero fue su voz lo que sostuvo la verdadera belleza del momento. Le dijo que no quería borrar el pasado, porque el pasado dio forma a la fuerza que ella llevaba y al amor que sostenía con tanta ferocidad. Prometió que pasaría el resto de su vida demostrando que ahora era el hombre que ella merecía. Un hombre que nunca más elegiría la ambición por encima de la familia. Le pidió que se casara con él, no solo por su felicidad, sino porque quería ser el esposo en el que ella pudiera apoyarse, el padre con el que sus hijas siempre podrían contar, y el compañero cuya lealtad nunca fallaría de nuevo. Su voz se quebró al decirle que la amaba, no como una confesión de un hombre desesperado, sino como una verdad que guiaría todo lo que hiciera a partir de este momento. Las lágrimas de Anya cayeron libremente, su corazón hinchándose con más amor del que pensó que sería capaz de sentir. Todos los años de luchar sola, todas las noches preguntándose si alguna vez encontraría la luz después de la angustia, de repente tuvieron sentido, porque la habían llevado de vuelta al lugar donde el amor finalmente podía florecer sin miedo. Dijo, «Sí». Su voz llena de esperanza, temblorosa pero segura. Las gemelas gritaron y se lanzaron a los brazos de sus padres, envolviendo a los cuatro en un abrazo grupal que se sintió como una promesa sellada, no solo por palabras, sino por un vínculo que nunca más se rompería. Su viaje no había sido perfecto. Había sido doloroso, desordenado, abrumador y aterrador. Pero debido a que lucharon a través de cada dificultad, en lugar de rendirse, emergieron más fuertes que antes. Aprendieron que a veces el amor no viene sin defectos. A veces regresa después de romperse, decidido a reconstruirse en algo inquebrantable. La vida que crearon era una prueba de que el amor puede sobrevivir a los errores, que el perdón puede crecer donde una vez reinó el dolor, y que vale la pena arriesgarlo todo por las segundas oportunidades, cuando el corazón finalmente elige lo que realmente importa. Su familia ya no estaba dividida por el pasado. Su futuro ahora les pertenecía a los cuatro. ¡Qué viaje tan emotivo! ¿Crees que Darío se ha ganado de verdad su segunda oportunidad con Anya y las niñas? Dinos qué es lo que más te gustó de su final en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias de redención y amor.